Bienvenidos alumnos al curso de Economía Argentina. Quien les habla, licenciado Darío Bertero, economista y doctorando en Ciencias Políticas. En este curso, chicos, tenemos por objetivo brindarles la información y la comprensión necesaria del proceso económico argentino para una mejor toma de decisiones en materia económica que les permita a ustedes lograr un criterio, ¿sí? Un criterio que les permita tomar decisiones a más largo plazo, que les permita salir del día a día, que les permita poder afrontar las distintas circunstancias que vive habitualmente la economía argentina. Y para eso enfocamos la materia pensada para futuros profesionales, futuros empresarios, ¿no es cierto?, para futuros políticos tal vez, que tengan que decidir política económica constantemente, y finalmente para los individuos o familia que todos representamos y que somos agentes de consumo e inversión. Pueden ver ustedes en pantalla los objetivos de la materia, en los cuales se busca analizar la evolución de la economía durante el periodo que va de la consolidación nacional en 1880 hasta fines del siglo XX, brindar la información necesaria sobre el funcionamiento de la economía, su comprensión, estudiar los efectos del cambio producido en la economía argentina mediante el uso de la teoría económica y examinar las políticas aplicadas y los resultados efectivamente alcanzados por los distintos gobiernos. La materia la vamos a dividir en 4 módulos, alumnos, como ustedes pueden ver en pantalla también. El primer módulo, que va de 1880 a 1945, es el periodo del progreso y los años entre guerra. El módulo 2, que va del 46 al 63, con la economía del peronismo y la liberación de los mercados en la etapa de Frondizi. El módulo número 3, del año 1963 al 1989, es la década de expansión y el periodo de declinación económica. Y finalmente el módulo número 4, que va de 1989 a la crisis del 2002, con las reformas económicas de los 90 y la crisis del 2001-2002, gobierno de la Rúa. Entrando ya al módulo número 1, que es el que nos toca hoy analizar, vamos a tener como objetivos describir la evolución de la economía argentina durante el periodo de consolidación nacional 1880, como ustedes pueden ver en pantalla, explicar el funcionamiento del sistema monetario en este periodo, analizar el funcionamiento de la economía durante la Primera Guerra Mundial y la década del 20, establecer los efectos de la Gran Depresión sobre la economía argentina y las respuestas a esa crisis sucedida en 1929, y expresar cómo incide la Segunda Guerra Mundial y analizar el Plan Pinedo. Este esquema, pasamos ya directamente al análisis del periodo 1880-1914. Es el primer periodo, ¿no es cierto? Y es el periodo que vamos a utilizar de análisis según también lo hace el libro, que es la base de la materia, de la cátedra, que es el libro de Gerchunov y Liach, El ciclo de la ilusión y el desencanto, imprescindible para el estudio de la materia. La materia está pensada en función, para ustedes en función a ese libro, el ordenamiento de ese libro, ¿sí? Está muy bien realizado y logrado. Este periodo, chicos, nace con la consolidación del Estado Nacional en 1880, y tiene repercusiones toda esa constitución de la economía argentina, tanto como organización política y económica, tiene repercusiones hasta entrado en 1945, que es el próximo periodo que vamos a analizar en el módulo siguiente. Por lo tanto, este periodo largo de 1880 a 1945, digamos, tiene su base en la economía que se forma en 1880. Antes de entrar exclusivamente al análisis, quisiera destacar algunas características de la economía argentina, la política y la sociedad argentina, que nos permitirán comprender mejor el funcionamiento de la misma y que tienen mucha explicación en este periodo que estamos analizando, ¿no es cierto? Ustedes podrán ver en pantalla algunas características generales del país en cuanto a política, cultura y economía. Lo primero a destacar y a tener siempre en cuenta
alumnos, es que políticamente Argentina es un país presidencialista, es decir, hay una dualidad de poder entre la presidencia y el Congreso. Esto no es así en otros países como Europa, que son parlamentarios, en los cuales el primer ministro nace de una elección en el Congreso. Acá hay dos instituciones que se disputan la soberanía política, por lo tanto a veces puede haber importantes bloqueos institucionales por el enfrentamiento de las dos ramas, ¿no es cierto? Culturales, es importante destacar que Argentina es un país con individualismo, una soledad y un sentimentalismo, rasgos muy particulares del argentino. Culturalmente se puede decir que es un país desgarrado, su cultura fue traída de afuera, no nació de un proceso largo e histórico, sino que se copió de afuera, ¿no es cierto?, básicamente de Europa. Y somos marcadamente personalistas, a diferencia de otros países que creen más en sus ideas y en sus instituciones. Argentina tiene un rasgo marcadamente personalista que va a tener implicancias en la política sobre todo. Y características económicas fundamentales, hay que destacar la raíz agroexportadora del país y su baja industrialización, como la necesidad de ahorro externo y fuertes fluctuaciones de los precios relativos, que tiene que ver con las fluctuaciones de los precios de los commodities, es decir, los alimentos, carnes, bienes que son centrales en Argentina, que son la base de su producción, tienen alta volatilidad. ¿Por qué? Porque están afectados por sequías, porque están afectados por extracciones como puede ser el petróleo, de un recurso escaso, de un recurso que puede ser muy volátil. Por lo tanto, Argentina tiene esas características. Entonces ustedes pueden encontrar que el país tiene una fuerte sequía y afecta su modelo, su agroexportación. Pueden encontrar que hay fuga de capitales porque hay desconfianza, y tienen también que hay una caída de precios internacionales de los commodities, es decir, de la producción agropecuaria. Por lo tanto tienen una configuración negativa que hace que el ciclo económico sea fuertemente en caída, fuertemente recesivo, y eso es una característica muy particular del país, porque le da fuertes ciclos, ¿sí?, a la producción, a diferencia de otros países con una mayor estabilidad. Lo contrario es si ustedes encuentran que hay buenas lluvias, el modelo agroexportador funciona muy bien, hay entrada de capitales porque hay confianza o exceso de ahorro en el exterior, y porque hay a lo mejor buenos precios internacionales. Ustedes van a tener un fenomenal funcionamiento de la economía gracias a esta configuración que le va a dar un ciclo alcista muy positivo, ¿no es cierto? Entonces, esos fuertes ciclos son una característica del país en cuanto a la economía. Ya entrando precisamente a la generación del 80, el periodo 1880-1914, es importante entender que Argentina estaba constituida ya como una nación políticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que largo periodo de luchas internas que vienen desde la independencia de Argentina, pensemos en 1816, hasta el 53, donde se sanciona la Constitución y donde las provincias deciden confederarse en una nación, ¿sí?, y la cual respetaría una organización nacional, recién se produce gracias a un acuerdo político. Ese acuerdo político todavía va a tener años en consolidarse, que recién podemos decir se consolida con la federalización de Buenos Aires, es decir, Buenos Aires pasa a ser la ciudad, pasa a ser la capital de la nación y deja de ser parte de la provincia, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, por lo cual el presidente va a ser quien gobierne esa ciudad, ¿no es cierto? Además de gobernar el país, gobierna también la ciudad vía un intendente que lo decide, ¿no es cierto?, el presidente. Esto va a cambiar recién con la reforma a la Constitución de 1994. El primer intendente elegido por la ciudad de Buenos Aires es Fernando de la Rúa, para que tengan ustedes una dimensión de la importancia central que tiene la ciudad de Buenos Aires, básicamente en cuestiones
en cuestiones culturales y económicas, porque entendamos que todas las rentas del puerto eran fundamentales a lo largo de un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, esa renta a manos de quien estuviera era central y decisivo para la organización del país. Esta generación del 80 tenía como motivos principales poblar el país, es decir, gobernar es poblar, decía Alberdi, y hacer de Europa en América, ¿sí? Es decir, trasplantar la civilización europea, los avances europeos en materia de cultura, en materia de organización económica, en materia de organización política y en materia de ejército, ¿sí? Todas esas características había que traerlas a la Argentina, un país nuevo, un país virgen, un país por hacerse, ¿sí? Había consenso en torno al progreso, ¿sí? Progreso económico, progreso de bienes materiales, la posibilidad de llegar a la Argentina y encontrar tierras vírgenes, hacer uso de una pampa, que es el recurso extraordinario a nivel internacional. No encontramos muchos lugares como la Argentina. Y hacer, ¿no es cierto?, forjar al ciudadano de una gran esperanza de vida y de posibilidad de desarrollo. Estos eran los objetivos principales de la generación del 80. Tengan en cuenta ustedes que Argentina logra la inserción internacional de su economía con una complementación a Inglaterra, ¿sí? Inglaterra es el centro capitalista y Argentina tiene las características, junto a otros 4 países, como fueron Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, de poder proveerle de alimentos, bienes agropecuarios, a la metrópolis que está capitalizándose y que empieza a exportar ingentes bienes manufacturados, industria, que el país, por supuesto, no estaba en condiciones de producir en sus arbores, en sus inicios. Por lo tanto, es un momento histórico, decimos, en el cual Argentina se inserta en ese comercio internacional y que le permiten importantes años de desarrollo que podemos decir van desde 1870 hasta 1930, donde la consolidación de ese modelo de desarrollo agroexportador va a darle al país la posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de captar inmigrantes y de ser un lugar apetecible para numerosas personas que deseaban en el mundo emigrar y llegar a la Argentina. Retomamos, alumnos, el esquema de complementación entre Argentina e Inglaterra que veníamos observando, el que va a ser la base de la estructura económica del país por muchos años y la explicación del modelo económico. Cuando ustedes busquen entender este esquema económico, tienen que siempre reparar en los factores de la producción, trabajo, capital, recursos naturales y la tecnología que los combina, y el producto obtenido por estos factores, ¿sí? Es decir, los factores explican el producto. No hay producto sin factores de la producción. Después lo que intervienen son las exportaciones que puedan surgir de este producto y las importaciones que vienen por no producirlas internamente, ¿sí? Es el intercambio con el resto del mundo.
Siempre esto es tener en claro esto. ¿Por qué? Ahora repasemos un poquito los factores de la producción que explican la producción agropecuaria. Nosotros decíamos que Argentina era abundante en tierras, ¿sí? La pampa húmeda es un recurso extraordinario de la Argentina que se va a desarrollar sobre todo en esta etapa, que va a ir incrementándose, que se va a ir incorporando al sistema productivo gracias a las líneas férreas, al tren que se instala a lo largo de distintos ramales que se van distribuyendo a lo largo de toda la pampa hacia los puertos, lo que va a posibilitar cargar esa producción y llevarla al puerto para poder exportarla. De otra manera no tendría posibilidades de salir, ¿sí? Por lo tanto, Argentina tenía ese recurso. ¿Qué tenía Inglaterra y que le podía proveer a la Argentina? Capital, y lo que tenía Europa era también mano de obra. Digo Europa porque no es que no vinieron inmigrantes ingleses a la Argentina, que previamente ya habían ido a Estados Unidos. El exceso de la salida, ¿no es cierto?, la emigración de Inglaterra fue un periodo previo a la consolidación del Estado Nacional argentino. Los que sí llegaron es la inmigración española e italiana. Aproximadamente el 80% de los inmigrantes que llegaron son de estas dos nacionalidades. Y también había una inmigración golondrina, que se le dice, es decir, aquella que viene para sembrar los campos y cosecharlos y regresar para volver en otro periodo de siembra y cosecha. Esa inmigración se explica, ¿no es cierto?, como les decía, por algunos factores propios de la Argentina, las buenas tierras, que le daban una ventaja comparativa, que daba también buenos salarios, y unas razones o causas de expulsión de Europa, ¿sí?, como ser guerras, largas guerras, guerras, digamos, de pequeño montaje, pero guerras al fin, ¿cierto?, pobreza, necesidad, también la posibilidad de transportarse vía marítima, que antes no existía y ahora podía ser utilizada. En cuanto al capital, propiamente inglés, ¿sí?, el 80% del capital que llega a la Argentina es inglés. Tengan en cuenta entonces que es Inglaterra la que hace la inversión gruesa. Debemos decir que vinieron para invertir en ferrocarril y para invertir en títulos públicos. 3/4 de la inversión que vino, el capital que vino, se explica en esas dos inversiones. Títulos para el gobierno, comprados por el gobierno, y las inversiones que hacen las empresas que construyen los ferrocarriles, ¿sí? Esa inversión es la que va a dinamizar la producción argentina, la producción de bienes agropecuarios, y va a posibilitar que Argentina logre un modelo en el cual exporte bienes agropecuarios e importe bienes industriales, ¿sí? Ustedes pueden ver en la pantalla el comercio exterior durante la expansión, durante el periodo que abarca unos años previos a la consolidación nacional que decíamos 1880, sino que agarra un periodo previo en el cual ustedes van a ver que Argentina, el saldo comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, es negativo en promedio desde el 1865 hasta 1889. ¿Sí? Ese periodo de importaciones es donde se están consolidando todos los ramales ferroviarios, donde Argentina no produce todavía bienes agropecuarios en abundancia para poder exportarlos, pero se está consolidando como país. Es un modelo de desarrollo de la generación del 80 que está buscando consolidar la producción interna para después dar su fruto, que vendrían a ser las exportaciones, y que se logran en el periodo que ustedes pueden ver, va de 1890 a 1914. ¿Sí? Ahí ven ustedes el signo positivo de las exportaciones menos importaciones, es decir, una balanza comercial positiva, ¿sí? Eso explica el éxito del modelo de desarrollo de la generación del 80, en el cual se endeuda en una primera etapa y pasa a ser superavitario en una segunda etapa, es decir, cuando logra mayores exportaciones que importaciones, ¿sí? En líneas generales, ese es las características fundamentales del periodo que estamos analizando. Son las que más tenemos que destacar, ¿sí? Son las que más tenemos que tener en cuenta, recalcando una cosita más que puede ser útil para comprender la estructura económica argentina. La pampa húmeda, cuando se avanza
hacia el corazón de la pampa y se agranda el espectro de tierras cultivables, fueron arbitrariamente distribuidas y desigualmente distribuidas. Esto quiere decir que se van a generar grandes extensiones o grandes propiedades de poca gente, ¿no es cierto?, donde un propietario va a arrendar a distintos colonos muy chiquititos, ¿sí?, que subsisten con una producción de pocas hectáreas, lo cual va a generar una concentración de la riqueza en pocas manos y una concentración también del poder político, que esa concentración de la riqueza derivaba en poder político, ¿se entiende? Eso va a durar en Argentina prácticamente hasta el final de este periodo que estamos analizando, ¿sí? Políticamente lo vamos a tener que tener en cuenta porque esta estructura económica también ayuda a determinar la estructura política del país, si bien con cambios, pero es el grueso de la explicación. Y esto va a dar, es muy importante tener en cuenta, a los detractores del modelo a considerarlo, a considerar a esta mala distribución de las tierras como con el mote de la oligarquía terrateniente, ¿sí? Es decir, los productores, o los dueños de las tierras, grandes extensiones, por supuesto, estamos hablando, van a ser despectivamente denominados de esta manera y va a ser la piedra angular en la cual se van a sostener muchas de las políticas que vamos a ver en el periodo posterior al 45, ¿no es cierto?, en el cual el sistema agropecuario, el sector agropecuario es a veces injustamente castigado, ¿no es cierto?, o menospreciado, poco tenido en cuenta en el desarrollo del país, ¿sí? Eso en cuanto a el periodo que estamos analizando, 1880-1914, ¿sí?, a tener en cuenta. El periodo que sigue, que estamos analizando, la etapa del periodo que sigue es 1914-1929, siempre siguiendo las orientaciones de por etapas que plantea el libro que tienen ustedes de base, ¿no es cierto?, el libro El ciclo de la ilusión y el desencanto de Liach y Gerchunov, importantísimo, chicos, que ustedes se guíen por el libro para las etapas, para entender el desenvolvimiento de la economía argentina en sus distintas vertientes políticas, económicas, culturales. El libro está muy bien planteado en esos aspectos. A él nos remitimos en este armado por etapas. Esta etapa va, ¿no es cierto?, desde la Primera Guerra Mundial de 1914 iniciada y finaliza en el 29 con la gran crisis económica que tiene su origen en Estados Unidos y que ya vamos a entrar en ella posteriormente. Como ustedes pueden ver en pantalla, el contexto internacional y político en el cual se desenvuelve el país está asignado por revoluciones, importantes cambios, ¿sí?, políticos y de organización internacional, una revolución en México, ¿sí?, revolución agraria, una revolución rusa fundamental que instala el comunismo como un nuevo sistema político de organización distinto al capitalista, en el cual la propiedad pasa a ser la propiedad privada, la propiedad de los bienes, de los factores de la producción pasa a ser del Estado, a diferencia del sistema capitalista, donde gran parte y más en esta etapa todavía actual de que estamos analizando, el grueso de los factores de la producción eran de la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada determinaba el esquema económico y el proceso de acumulación, ¿sí? También vamos a tener en cuenta el Tratado de Versalles, es muy importante, el Tratado de posguerra, finalizada la guerra, el tratado va a tener consecuencias que se van a diseminar a lo largo de todo este periodo hasta iniciada la Segunda Guerra Mundial. Muchos pensadores consideran que este tratado de posguerra es el que explica la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque castigó en exceso a los perdedores, en este caso a Alemania, y va a generar distintas consecuencias perniciosas para toda la economía internacional y la organización internacional en general. También es un periodo donde las manufacturas inglesas, que eran las más potentes y las que más mercados tenían a lo largo de este periodo, van a disminuir y que van a surgir las exportaciones norteamericanas y las de Iberoamérica, incluidas juntos las de Argentina, en este pequeño periodo de 1914-1918, el periodo de la guerra,
Y es otra situación, el periodo que va del 18 al 29, donde es posguerra. Estados Unidos en este periodo 14-29 se va a convertir en el centro financiero internacional y va a ser además la economía de vanguardia, es decir, la economía que viene con la nueva tecnología, va a superar a Inglaterra, ¿sí? Muy importante este cambio a nivel internacional que se está ya generando y claramente avisorando en esta etapa que estamos analizando. A su vez, Argentina va a tener cambios políticos porque va a haber una etapa radical, ¿sí? El partido radical, el partido va a ver sus inicios, ¿sí? Sus primeros gobiernos. ¿Por qué? Porque surge la ley del voto secreto, universal y obligatorio que posibilita que un gobierno democrático llegue al gobierno, ¿sí? Que un partido llegue al gobierno elegido por el pueblo. Como les decía, tenemos que claramente analizar la etapa de guerra y la etapa de posguerra. La etapa de guerra, por supuesto, es de crisis económicas, ¿sí? Argentina tiene una fuerte depresión económica, ya que no puede exportar muchos de sus productos al principio y ve disminuida totalmente la entrada de capitales, como decíamos, una economía que necesita inversiones y ahorro externo. Acá se va a ver disminuido y hasta va a haber fuga de capitales, lo que va a generar un cimbronazo muy importante durante estos 4 años, pero que se van a compensar con el crecimiento de cierta exportación argentina de manufacturas. Es decir, Argentina va a poder empezar a producir alguna manufactura porque deja de venir de Inglaterra y todavía Estados Unidos no estaba consolidado todavía como una nación totalmente industrial y no se metió todavía al mercado argentino. Es más, Argentina logra exportar hacia los países latinoamericanos, ¿sí? Esa etapa de industrialización por sustitución de importaciones debido a la guerra y la no exportación de Inglaterra y de toda Europa por estar en un conflicto bélico posibilita este desarrollo industrial que va a durar, y esto es muy importante, solamente esos 4 años, porque Argentina después no va a seguir apoyando esa industria. ¿Por qué? Porque todavía considera que su estructura económica, su modelo de desarrollo debe ser el que venía prevaleciendo y que tiene que ver con el modelo agroexportador y de compra de bienes industriales fuera del país, ¿sí? Es decir, no producidos por el país, sino que importados. Esa es la concepción que rige todavía en este periodo y que va a contrapelo de lo que venía observándose en el mundo, ¿no? Es decir, Argentina va a apostar a un modelo de desarrollo todavía que cree que tiene vigencia y que tiene futuro, mientras que el mundo evolucionaba hacia otra cosa, ¿sí? El mundo iba hacia una mayor autarquía, los países más cerrados, con menos comercialización, menos liberales, ¿sí? Más cerrados, más producción interna, más mercado interno, mientras que Argentina sigue apostando y fuertemente con una disminución de aranceles, como van a ver ustedes con los valores de aforo, una disminución de aranceles que la hacen aún más abierta y más comercial, más, digamos, un país más comercial todavía de lo que es decir, asentando su producción agropecuaria e importando bienes industriales. En el próximo bloque continuamos con los años de posguerra. Retomando, alumnos, donde habíamos dejado, Estados Unidos se convierte en el centro financiero internacional,
esto es muy importante entenderlo, reemplaza después de la guerra a Inglaterra como el centro capitalista. Esto va a generar una nueva organización internacional donde Argentina va a tener que reformularse, o debería haberse reformulado su inserción internacional, su rol en el comercio internacional. Esto Argentina lo va a ir viendo y lo va a ir asimilando como síntoma en su comercio exterior, ¿sí? Es decir, el comercio exterior argentino va virando de importaciones inglesas a importaciones norteamericanas, mientras que su exportación, que no la cambió, va a seguir direccionada hacia Inglaterra y no hacia Estados Unidos. Por lo tanto, esto va a generar lo que se denomina el comercio triangular, es decir, importaciones norteamericanas versus exportaciones hacia Inglaterra, lo que va a generar en el futuro un problema, ¿no es cierto? Porque las importaciones no estaban viniendo del mismo lugar en que las exportábamos. Como les decía, siempre es muy importante en cada etapa que analicemos los factores de la producción para entender el producto, el bien producido. ¿Qué pasa en este periodo de posguerra con los factores de la producción? El capital se detiene el ingreso, ¿sí? Inglaterra tiene una guerra, una pérdida enorme de capital, por lo tanto deja de mandar capitales hacia países como Argentina, se frena el ingreso de capitales y empiezan a venir algunos capitales norteamericanos, pero en comparación con el periodo previo, si nosotros comparáramos los años 1900 a 1913 y del 18 al 29, vamos a ver que hay una detención muy significativa del ingreso de capitales, también del ingreso de inmigrantes en comparación. Y además la tierra, que era el recurso fundamental en el cual se proveía el modelo para el desarrollo, vamos a ver que también va a disminuir su cantidad de incorporación de nuevas tierras. Por lo tanto, vemos ya una cierta saturación en el incremento de los factores de la producción para poder aumentar la producción, para lograr el crecimiento económico de una mayor producción. Esto es muy importante porque ustedes va a llevar la pregunta de qué pasaba con la industria argentina, ¿sí? En estos periodos de los 20, ¿qué pasa con la industria? Uno se puede preguntar, ¿Argentina no apostó a la industria y fue un error estratégico? ¿Fue una gran demora? ¿Debería haberla desarrollado o no debería haberla desarrollado? Es importante entender algunas cuestiones. El modelo de generación del 80 es como que no deja dudas de que era difícil desarrollar una industria cuando estaba todo por hacerse, donde la producción agropecuaria estaba por desarrollarse. Si la ventaja comparativa principal de Argentina es su campo, su pampa, es obvio que había que desarrollar eso para posteriormente desarrollar la industria. Ahora, Argentina ya estaba en el periodo posterior a la Primera Guerra y habían ya pasado buenos años de consolidación del modelo agroexportador. Argentina era una de las naciones más ricas del mundo, estábamos entre los 10 países más ricos para el centenario de la nación en 1910, por lo tanto vemos un país distinto a la que agarró la generación del 80, vemos un país en el cual estaba más consolidado su mercado interno, un país donde tenía mayor capacidad de incorporar producción industrial en nuevos establecimientos vía el eslabonamiento hacia adelante de la producción agropecuaria que se había consolidado, es decir, la producción de bienes industriales que tienen como insumo un bien agropecuario. También vemos que Inglaterra, el centro de importaciones argentinas, ya no lo era, que había sido duramente afectado por la guerra mundial y que había posibilitado la exportación de bienes industriales argentinos, no solo la elaboración, sino también la exportación, lo que había tenido un dinamismo en esos 4 años, del 14 al 18, de la industria local. Todo eso sumado a que los países se habían hecho más proteccionistas, habían girado hacia la autarquía, ¿sí?, castigando el comercio internacional, todos síntomas que hacían que Argentina quizás debió haber alentado más su producción industrial y no lo hizo en este periodo, ¿sí? No lo hizo porque Argentina no fue proteccionista. Si la comparamos y si tomamos como proteccionismo 2 periodos diferentes, el periodo
precrisis, preguerra, antes de la guerra y posterior a la guerra, vamos a ver que Argentina fue menos proteccionista que antes de la guerra, ¿sí? Y esto tiene que ver con los valores de aforo, ¿sí? La inflación hacía que las retenciones o los aranceles que se cobraban fijos a la importación fueran disminuyendo, ¿sí? Eso nos plantea un dilema de decisiones. El dilema es cambiar cuando todo marcha bien. Es decir, los gobernantes en ese momento se habrán planteado, buscamos cambios en el modelo económico donde desarrollemos más la industria y donde tengamos que quitarle quizás recursos al sector agropecuario para fortalecer otro sector. ¿Por qué? Si a la Argentina todavía le iba bien, incorporaba recursos de la producción que quedaban, tierras al sistema productivo. Seguía exportando bienes agropecuarios que seguían valiendo y mucho porque a Europa los necesitaba ingentemente. Podía hacer comercio triangular, comprándole a Estados Unidos y vendiéndole a Inglaterra, hasta el momento sin dificultades. Seguían aumentando los salarios reales. Se consolidaba como país democrático, ya que gobernaron los radicales democráticamente desde el 16 hasta los 30. Todo eso lleva a un debate muy interesante de si vale la pena cambiar cuando todo marcha bien. Y yo para esto, y obviamente con la visión que dan los años, ¿sí?, de poder analizar retrospectivamente, quiero terminar este periodo del 14 al 29 con un párrafo de Joseph Schumpeter, que es un gran economista, premio Nobel, y que decía esto: el proceso de la destrucción creadora, ¿sí? Él lo llama el proceso de la destrucción creadora a un rasgo del capitalismo central para poder entender el desempeño económico. Y dice así: el capitalismo es, por naturaleza, una forma o método de transformación económica. Y no solamente no es jamás estacionario, sino que no puede serlo nunca. El impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento la maquinaria capitalista procede de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista, proceso de mutación industrial que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos. Es decir, Schumpeter nos dice, el sistema capitalista es inherentemente destructor para crear, no es estacionario, no hay posibilidad, digamos así, de darse la duda de si cambiar cuando todo va bien. Hay que cambiar. En los negocios siempre el mañana es distinto al presente, siempre hay un proceso de destrucción creativa, siempre hay nuevos mercados, siempre hay nuevas tecnologías, siempre hay nuevas organizaciones, ¿sí? Hay que moverse porque los de al lado se mueven, ¿sí? Con esto damos por cerrado el periodo 14-29 y pasamos a los tiempos de crisis y agotamiento del modelo, ¿sí? Fíjense ustedes, ya vamos a una crisis y a lo que denominamos el agotamiento del modelo. El modelo ya no tiene fuerzas por sí mismo, ¿sí? Y es el periodo que va de 1929 a 1940. Que lamentablemente Argentina, y ya no quedan dudas, si antes había dudas o preguntas, si había que cambiar o no había que cambiar, si había un dilema, en este momento, en este periodo, Argentina realmente erra su estrategia de inserción económica internacional, erra su modelo de desarrollo económico y lo va a pagar con consecuencias caras, ¿no es cierto? Caras para el bienestar de la población argentina. ¿Qué tenemos que entender de este periodo? Que nace con la crisis del 29, lo que se denomina el diluvio universal, ¿sí? Hay un profesor muy famoso que dice, esto fue como un diluvio universal. ¿Qué quiere decir, chicos? Es la crisis más grande que tuvo el sistema capitalista, pero internacional. No es de un país y los otros países no se enteraban qué pasaba. Acá la situación fue de crisis general y además fue la primer crisis tan general que existió. Por lo tanto, nadie sabía cómo atacarla. Es decir, es como una enfermedad, el médico que no sabe o no conoce una enfermedad, mal puede diagnosticar porque directamente nunca la vio. Esto es lo que pasó en la crisis del 29, que tiene su epicentro en Estados Unidos y que se manifestó
con una fuerte deflación, caída de todos los precios de los bienes, una fuerte depresión, contracción de la producción y una fenomenal pobreza que afectó a muchísima gente y que terminó en una gran inestabilidad política y de organización económica de todos los países. Lo que rigió, lo que imperó en todo este periodo es el pánico, el pánico. Los pensadores, los economistas van a descubrir que el sistema económico está constituido por personas, y estas personas que tomamos decisiones todos los días de consumo, de inversión y de ahorro, podemos entrar en pánico, y cuando uno entra en pánico, uno vende y todos venden y nada tiene un piso, ¿se entiende? O todos compran cuando es euforia, todos compran y nadie vende, y las cosas se van tan alto que en algún momento van a caer y es muy probable que caigan en picada. Por lo tanto, aparece un genial pensador económico que es Keynes, en el cual va a desarrollar una teoría económica que es la que todavía se estudia actualmente y que está relacionado a los ciclos económicos, es decir, esos ciclos económicos que están relacionados a los ciclos también de comportamiento humano muchas veces, del espíritu inversor que tiene el ser humano, y donde él va a determinar o demostrar el fundamental rol del Estado en la economía capitalista. Es decir, no hay posibilidad de la economía capitalista funcione sin un Estado que haga de contrapeso, que haga de, digámosle así, de recurso de última instancia para darle un piso al sistema capitalista y para quizás desalentarlo cuando ya se está convirtiendo en especulativo o muy acelerado, ¿sí? Exceso de expectativas. Ese rol del Estado va a tener que ver con sus dos facetas más importantes: el gasto del gobierno, que alienta el consumo en la economía, y la emisión monetaria o la baja de tasas de interés, que alientan la inversión. Esos dos roles del Estado van a ser fundamentales para poder darle un dinamismo económico al sistema que le permitan un horizonte de crecimiento y no de ciclos, ¿sí?, de altas y bajas donde puede haber enormes pérdidas y grandes triunfadores, pero por lo general son siempre los menores, los más avesados en cuestiones de conocimiento y de poder también, ¿no es cierto? Importante entender también, chicos, que en este periodo se van a consolidar los totalitarismos. Es decir, estas crisis económicas no son gratis para la organización política de los países. Es decir, acá van a surgir, van a aparecer líderes muy violentos, muy represores de las libertades individuales, como son Stalin, Mussolini y Hitler, ¿sí? Fíjense en ustedes, la feroz crisis del 29 más el Tratado de Versalles del 18, que van a castigar fuertemente a Alemania, a Italia, van a generar estos monstruos políticos que vamos a conocer y que son los que van a ir desarrollando sus países a lo largo de la década del 30 para derivar y terminar en una feroz guerra mundial que dura 39-45, ese lapso de tiempo. Argentina no es ajena, fíjense cómo todo está relacionado. Argentina termina con sus gobiernos democráticos vía un golpe militar de 1930 que derroca a Irigoyen, ¿sí?, y que inaugura en el país el fraude electoral, ¿sí? Es decir, estos militares que van a gobernar asumieron por un golpe militar, pero se van a decir ellos democráticos porque hacían de elecciones, pero resulta que eran elecciones todas truchas, los cuales se basaban por el fraude, ¿sí? Ese es el contexto político internacional, fundamental entenderlo. La economía, la política económica nunca se realizan en el vacío, siempre tienen un contexto en el cual se desenvuelven. La economía norteamericana cae fuertemente y tiene un proceso largo de crisis. No se le va a encontrar la solución rápidamente, por esto que yo les decía, que era un problema nuevo a descubrir, a pensar. Se sentaron a pensar en universidades muy importantes de Norteamérica, distintos catedráticos, y fueron buscándole soluciones a los problemas que, como les digo, Keynes fue el más destacado en encontrarle una solución. ¿Cómo esto afectó a la Argentina? La afectó fundamentalmente y, digamos, totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dio en el corazón del modelo de desarrollo que ella tenía. Ese modelo de desarrollo que estaba basado en exportaciones agropecuarias y las importaciones de la mayoría de los bienes, casi todos industriales, se quebró.
Se quebró, ¿por qué? Porque el mundo se fue a la autarquía, el mundo dejó de comerciar, es decir, dejó de comprar productos argentinos. Tanto es así que la exportación argentina disminuyó un 65%. Quiere decir que si exportábamos 100, pasamos a exportar 35. ¿Sí? Por lo tanto, no había plata para comprar, o divisas para comprar importaciones. ¿Sí? Por lo tanto, le dio en el corazón al modelo, porque nos quedamos con un montón de producción agropecuaria que no podíamos colocar en los mercados extranjeros, y a su vez no podíamos comprar bienes industriales que los hacíamos posible gracias a esa inversión, a esa colocación de bienes agropecuarios en el exterior. Además, se frenan todo el ingreso de capitales de las potencias mundiales porque estaban en una feroz crisis y todos los recursos eran primero para ellos, por supuesto. Acá entra a jugar un grosso error de política internacional, ¿sí? Muy interesante de analizar, en el cual Argentina, para tratar de salir de este cepo de disminución de exportaciones y de compra, de importaciones, va y hace un pacto con Inglaterra, lo que se denomina el Pacto Roca-Runciman, ¿sí? De 1933. En este pacto, Argentina, yo como les decía, yerra. ¿Por qué? Porque hace un pacto con la expotencia del sistema capitalista que era Inglaterra, que va a enemistar y poner, digamos, enfrente a la nueva potencia que es Estados Unidos. O sea, el Estados Unidos, que era la vanguardia y el nuevo centro capitalista, Argentina se le enfrenta porque va a beneficiar a las importaciones que vienen de Inglaterra. ¿Por qué? Porque quiere colocar sus productos excedentes agropecuarios en el mercado inglés, que es el que justamente, principalmente, se había cerrado. Como decíamos, ese comercio triangular. Entonces Argentina, que le vendía los productos agropecuarios a Inglaterra, va a hacer un pacto con Inglaterra para que le compre más productos agropecuarios y ella le siga vendiendo los productos industriales. Este pacto es muy citado y largamente tenido en cuenta para el desarrollo posterior de las políticas económicas que va a llevar el país. Fue tan citado, chicos, que hasta hubo un muerto en el Senado, que fue Lisandro de la Torre, por tratar de explicar y de desentrañar todo lo que estaba sucediendo en ese pacto, ¿sí? Que bueno, está en los detractores como Lisandro de la Torre, y están los que también están a favor de este pacto, que por ejemplo Prebisch, un economista muy importante que fue a negociarlo, y en el cual explica que Argentina era la más débil en este pacto, era la que necesitaba acordar con Inglaterra, que era la potencia, y donde se fue a defender la producción de carne, que era una gran producción argentina y que estaba sin poder colocarse en los mercados externos, ¿sí? Ahora, estas circunstancias internacionales implicaron en Argentina un muy importante cambio de organización productiva y social, ya que básicamente afectaron a las exportaciones argentinas, que eran el corazón del modelo de desarrollo, que posibilitaban las importaciones, como decíamos, de bienes industriales, ya que esas exportaciones aproximadamente se redujeron un 65%, es decir, de 1.000 millones que se exportaban, Argentina pasó a exportar 350 millones de dólares, lo que generó una fuerte crisis interna de desarrollo, que llevó y derivó unos años posteriores a esto, en el 33, al Pacto Roca-Runciman, que va a tener consecuencias no solo económicas, sino también políticas, y que afectarán por largos años las relaciones internacionales de Argentina y el proceso de desarrollo económico interno, como también político. Ya en el próximo bloque nos detenemos en este pacto que tendrá muchas consecuencias a lo largo de la historia de Argentina.
Continuamos, alumnos, con lo que denominábamos el Pacto Roker-Runciman, este acuerdo anglo-argentino, en el cual Argentina busca la colocación de excedentes de carne en el mercado inglés y Inglaterra pide a la Argentina el ingreso de mayor importación industrial al mercado argentino, castigando o reprimiendo el ingreso de importación norteamericana. Este pacto va a tener importantes consecuencias, como podemos ver en la pantalla, de importaciones en Argentina, donde vemos que las del Reino Unido, que en el 29 representaban un 18%, pasan a representar para el 35, 2 años después del pacto, un 25%, mientras que las norteamericanas, que eran de 27%, pasan a representar un 14%. La merma de la importación norteamericana y el crecimiento de la importación inglesa. A su vez, Argentina vuelve a colocar importantes cantidades de carne argentina en Inglaterra, lo que posibilita mantener el statu quo, tanto económico como político, ¿sí? A costa, podemos decir, de un cambio que hubiera significado acercarse más a Norteamérica, el nuevo centro internacional, y quizás desarrollar más su industria, y no apostar todavía al modelo agroexportador y a la potencia inglesa. Un cambio muy estratégico que hubiera significado quebrar con el statu quo y una nueva reorganización nacional. Eso Argentina no lo logra y pierde la oportunidad quizás de un cambio económico muy importante que hubiera implicado el desarrollo de su industria. ¿Qué política económica aplicó estos gobiernos de los años 30, que decíamos gobiernos militares y basados en el fraude económico, no en gobiernos elegidos por el pueblo? Este periodo, tengamos en cuenta que arranca con la crisis y va a la Segunda Guerra Mundial, que inicia en el 39, es un periodo muy conflictivo. Se han innovado estos gobiernos en instrumentos económicos. La economía se hace más compleja. ¿Por qué? Porque aplican, por ejemplo, el control de cambios. Es decir, segmentan el tipo de cambio en uno oficial y uno libre. El oficial, un tipo de cambio más bajo que el libre, que es un tipo de cambio más alto. Entonces se le daba un tipo de cambio a algunas exportaciones y otro a otras exportaciones. Y lo mismo con la importación. Hace una política fiscal ortodoxa que es contraria a lo que Keynes después, unos años más tarde, va a determinar que era lo correcto en estos periodos de crisis. Es decir, este gobierno sigue aplicando la política fiscal que se venía aplicando habitualmente, que es la de disminución del gasto cuando hay crisis y de aumento de ingresos, cosa que debería ser lo contrario. En las crisis aplicar un fuerte aumento del gasto y una disminución de los ingresos para alentar la economía en crisis. Pero también aplica acertadas políticas, como es la creación del Banco Central, que regula todas las normas monetarias, ¿sí? Que es el banco de los bancos, le va a dar una mayor orden a todo el sistema monetario argentino. Y va a crear la Junta Nacional de Granos, que también es una buena política en cuanto a el aseguramiento de precios a la producción agropecuaria y alejarla de los fuertes vaivenes que está condicionada o la condiciona la economía internacional. De estos instrumentos podemos determinar que los objetivos fundamentales de estos gobiernos fue el equilibrio fiscal y de balanza de pagos. Dos tradicionales objetivos de los gobiernos que no están todavía en sintonía con las políticas keynesianas que se iban desarrollando e implementando a lo largo del mundo, a lo largo de estos años, y que además pueden ser observadas y tenidas en cuenta como unas políticas que hacen a un modelo todavía agroexportador, una política que no es industrialista, que no está decididamente enfocada a la industrialización y donde todavía se apuesta al libre cambio, donde todavía se apuesta a la colocación de esos productos agropecuarios en el exterior para la compra de importaciones industrializadas, donde cuando
el mundo es totalmente distinto, el mundo ya no está más haciendo eso, el mundo no estaba comercializando, se había hecho más autárquico, se había cerrado en sus fronteras para desarrollar sus mercados internos. Argentina erra en ese contexto de organización internacional. ¿Qué pasa hacia la Segunda Guerra Mundial? Acercándonos a la guerra y ya durante la guerra, hay claros cambios estructurales en el país que tienen que ver con la urbanización que va teniendo la sociedad argentina, dada la expulsión de trabajadores que produce el sector agropecuario, ya sea por su crisis, ya sea por la incorporación de tecnologías, la incorporación de la mujer al trabajo, la saturación de la ciudad de Buenos Aires como centro productor industrial y una mayor sindicalización de estos obreros que van acercándose a los alrededores de la ciudad de Buenos Aires y que van a ir formando esto que hoy conocemos como el conurbano bonaerense, los distintos cinturones del conurbano bonaerense. Aquí se van dando ya claramente, porque cae de maduro que Argentina tenía que debatir su modelo de desarrollo, tenía que cambiar a la fuerza ya, porque no cambió cuando fue la crisis de los 30, tenía que cambiar porque ahora venía la Segunda Guerra Mundial y ya estaba a todas luces su inicio. Por lo tanto, hay una discusión de las estrategias de desarrollo, porque si Argentina se tiene que desarrollar industrialmente, hay distintas concepciones de desarrollo industrial. Hay una industria que está pensada para el mercado interno, que no es necesariamente competitiva, por lo tanto, esa industria para el mercado interno es muy probable que abarque algunas industrias que son artificiales, es decir, aquellas que a lo mejor no tendrían posibilidades de competir con importaciones industriales de afuera, y otra que apunta más a una industrialización que es para exportar, en la cual tiene que ver con aquellas industrias que tengan una ventaja comparativa en Argentina, es decir, que tienen posibilidades de competir con las extranjeras. Es muy probable que no tengamos en estas industrias de exportación artificiales, ¿sí? Es decir, y que estas industrias de exportación tengan que ver con aquellos rasgos que son característicos de Argentina, que es su insumo, que están relacionados a las materias primas, que son el insumo básico, ¿no es cierto?, de la producción agroexportadora, para poder ser industrializados y colocados en el exterior. Esos debates fueron claramente plasmados en un plan, el Plan Pinedo, que digamos es parte del resultado de estos años 30, parte de los cambios que va generando en el sector gobernante, en donde ya asumen la necesidad de la industrialización en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y otra vez una tercer crisis del comercio internacional, en la cual pronostican este plan Pinedo una industrialización que tiene que ver con los bienes, el uso del insumo primario que es el bien agropecuario, la industrialización de este bien para una colocación en el exterior, es decir, una industrialización que tiene que ver con una economía abierta, no solamente para el mercado interno, sino pensada para la venta en el exterior, y que además postulaba un acercamiento hacia Norteamérica, ya claramente como una potencia, ¿no es cierto? Ese acercamiento tenía que ver también con la redirección de las políticas internacionales argentinas versus otra industrialización que tenía que ver más con el mercado interno, que tenía que ver con el desarrollo de todos los segmentos industriales que se pudieran desarrollar sin distinción de competitivos y no competitivos, por lo cual es muy probable que se desarrollaran industrias que eran artificiales, aquellas que tienen una baja posibilidad de subsistir si se abriera la importación. Estos debates terminaron con la implementación de una política industrialista que tiene que ver con la del mercado interno, ¿sí? Es decir, Argentina decidió apostar ya con el golpe militar del año 1943 a una industrialización que tiene que ver justamente con el mercado interno, no tanto pensada para las exportaciones,
y que va a determinar el desarrollo industrial de argentino durante los años posteriores, ¿sí? Es decir, esa discusión entre distintas alternativas de desarrollo industrial, una plasmada en el Plan Pinedo y otra plasmada en el o tomada por el gobierno militar que va a ser el golpe del 43, tiene consecuencias para los próximos años que Argentina va a intentar una acelerada industrialización, la mayor posible, dado que la Segunda Guerra Mundial es larga, estamos considerando que va del 39 al 45, y Argentina va a ser castigada, ¿no es cierto?, por la no participación en esa guerra, el no apoyo decidido y a tiempo hacia los aliados, cosa que no hicieron otros países latinoamericanos y que van a ser menos castigados en los años de posguerra, justamente por ese fallo en la resolución estratégica, ¿no es cierto?, de la participación argentina, ya que Argentina va a decidirse neutral a lo largo de todo este periodo para poder seguir colocando sus productos agropecuarios y que sus barquitos con cereales y carnes no sean bombardeados. Hay otros países que intervienen y mandan un contingente de soldados a pelear justamente por los aliados. Eso va a determinar la industrialización que va a tener el país desde el 43 hasta, podríamos decir, los 63, que es los periodos que posteriormente vamos a ver. A continuación, les traje unos videos en alusión a la etapa histórica que hemos visto para cerrar con el bloque, con la etapa que nos tocó, y a posterior vamos a hacer un breve cierre de todo el módulo y el análisis que hemos hecho hasta ahora. La escasa población argentina no alcanza para poner en marcha los planes del gobierno. Los teóricos liberales soñaban con la llegada de anglosajones que impulsaran el desarrollo industrial del país. Los prácticos del 80 quieren mano de obra al menor costo posible. Bueno, después de las guerras intestinas argentinas, de la capital contra el interior, de federales unitarios y de la matanza de indios del sur, la denominada campaña del desierto, el país queda vacío y ese gobierno liberal o esa tendencia liberal triunfante en la Argentina tomó el eslogan de Alberdi: gobernar es poblar. Por supuesto no con poblaciones latinoamericanas, sino con europeos. Sarmiento lo dijo, lo escribió, el sueño era poblarlo con nórdicos, con poblaciones nórdicas, pero los nórdicos iban a Estados Unidos principalmente, no miraban hacia el sur, y entonces tuvo que conformarse solamente con italianos y españoles. Así van llegando, cargados de hijos e ilusiones, sin dinero, expulsados de sus tierras por los gobiernos y el hambre, los inmigrantes. Los niños traen en sus retinas las dramáticas imágenes de persecuciones y fusilamientos que creían dejar atrás para siempre. Se abren oficinas de propaganda en toda Europa. El gobierno argentino garantiza tierras, trabajo, vivienda, felicidad, paz, libertad y un pasaje gratis en tercera clase. A poco de llegar, se enteran de la triste realidad. Las tierras ya han sido repartidas entre los dueños del poder. El trabajo escasea. La vivienda es el hotel de inmigrantes, un lugar donde la intimidad no existe y las ilusiones quedan incrustadas contra sus sucias paredes. Pueden permanecer en el hotel una semana. Después, deberán procurarse dónde vivir. La mayoría termina viviendo en los conventillos, viejas casonas que la gente bien había abandonado para trasladarse a Barrio Norte y Recoleta en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla. Las casas fueron transformadas en verdaderos palomares, con habitaciones sin ventanas, con un solo baño para cientos de personas. Gélidos en invierno, tórridos en verano, siempre insalubres, los conventillos son la única posibilidad de vivienda para los recién llegados. Los gringos van quedándose en Buenos Aires a trabajar en lo que puedan. Venta ambulante, servicio doméstico, changas. Muy pocos,
cuentan con un capital mínimo como para trasladarse al interior y probar suerte. En su afán centralizador, el gobierno de Roca no se detiene ni ante el tradicional poder de la Iglesia Católica. Comienza por crear un registro civil que se encargará de llevar la documentación sobre nacimientos y defunciones. Hasta entonces, todas estas funciones que reportan un doble beneficio: poder político al confeccionar los únicos padrones electorales existentes y poder económico por la recaudación obtenida a través de estos servicios, estaban en manos de la Iglesia. El segundo gran tema que disputa con la Iglesia es la ley de educación. La enseñanza había sido un terreno casi exclusivo del poder eclesiástico como herramienta de difusión ideológica. La clase gobernante, consciente del valor y el alcance de este elemento unificador y como garantía de continuidad del sistema, asume la responsabilidad de impartir educación a toda la población. Por iniciativa de Sarmiento en su función de director general del Consejo Nacional de Educación, el gobierno de Roca sanciona en 1884 la Ley 1420, que establece la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Se multiplican entonces las escuelas estatales, ocupando en la mayoría de los casos el lugar de los colegios parroquiales y de órdenes religiosas. La puja con la Iglesia se tensó de tal manera que se llega en 1884 a la ruptura de relaciones con el Vaticano. Los dogmas americanos de los felices años 20, que gane el mejor y dejad hacer, llevaron a Estados Unidos y al mundo occidental a una crisis sin precedentes. Los especuladores produjeron el hambre y la miseria durante toda una década que aún resuena en las moradas capitalistas de Estados Unidos. Tras superar el bache de la Primera Guerra Mundial, la ley seca no impidió a los americanos emborracharse de dinero. La producción aumentaba en exceso y representaba al final de los 20 la mitad del total mundial. Unos 120 millones de americanos, el 6% de la población del globo, devoraban casi toda esa producción. La riqueza era para todo aquel que quería y tenía fuerzas para alcanzarla, y la bolsa era el juego que permitía convertirse en un nuevo rico. Se compraban acciones con créditos, al igual que la mayoría de las casas y los automóviles. Las empresas repartían beneficios con acciones gratis para financiar la especulación, y así la bolsa de Nueva York, en plena euforia, subía sin cesar, doblando incluso las cifras de la producción industrial. Unas 100 acciones de la General Motors en 1924 quedan convertidas en 1929 en 700 títulos de la empresa sin desembolsar un solo dólar. Esta riqueza ficticia y al parecer sin límites hace surgir los trusts de inversión mobiliaria que llevan al ahorro, a la especulación y no a producir bienes. El jueves 24 de octubre de 1929 se inicia la gran caída. Más de 5.000 personas acuden asustadas a Wall Street, la calle donde se encuentra la bolsa de Nueva York. El pánico se extiende a causa de un ligero descenso en las cotizaciones. Se ofrecen 13 millones de acciones a cualquier precio. Aquel día los americanos pierden 26.000 millones de dólares. Esto es solo el principio de una quiebra casi total. Al mediodía son ya 12 los suicidios. En menos de un mes, el conjunto de valores ha bajado más del 50%. También la producción se reduce a esos niveles. Más de 60.000 casas de banca cierran sus puertas. Todavía muchos se preguntan cómo se produjo esta situación y la depresión económica consiguiente. Todavía no hay respuestas exactas, pero eso sí, hubo síntomas previos que Wall Street y los políticos ignoraron. Lo cierto es que la riqueza industrial estaba en mano de solo 200 sociedades. El American Way Life de los 20 fue haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. La producción había comenzado a descender en 1929. Los precios y salarios no tenían relación y los consumidores se ahogaban viendo reducir paulatinamente su poder adquisitivo acudiendo al crédito. Los agricultores que representaban el 25% de la población solo recibían el 8% de la renta nacional. El sector agrícola sufría una superproducción sin mercados por la imposibilidad de exportación. Los precios bajaron tanto que los agricultores hipotecaban sus tierras y huían a las ciudades. Aquella sociedad liberal capitalista no había promovido el libre mercado. La elevación de tarifas aduaneras impedía abrir el mercado interior a los deudores extranjeros.
Los europeos que dependían del dólar por deudas de guerra y por los créditos fundamentalmente, no podían pagar con sus productos. El estornudo de Wall Street repatrió el capital americano y toda Europa sintió el golpe. Las economías que rodaban sobre el oro americano fueron las primeras en caer. Desaparecía el crédito, descendía la producción, faltaba el trabajo, aumentaba el paro, se retraía el consumo, un ciclo infernal que devoró también a los países productores de materias primas que tuvieron que arrojar sus productos por falta de demanda. Alrededor de las grandes ciudades, símbolos de la prosperidad americana, se situaron los nuevos pobres junto a los anteriores. Se construían poblados de barracas con cualquier cosa. Los americanos llamaban a estas ciudades de latón Hoovervilles, en honor del presidente Hoover, defensor del liberalismo económico a ultranza y patriarca de la prosperidad sin límite de los Estados Unidos. Las calles se inundan a partir de ahora de parados y gentes desesperadas. Más de 40.000 neoyorquinos se amotinan en 1930, momento que recogen estas imágenes retrospectivas. Su presidente mantiene que el Estado no debe hacer nada, que la sociedad tiene mecanismos equilibradores de la situación, que lo de Wall Street fue un saneamiento del mercado y que las cosas se arreglan manteniendo la confianza. Alumnos, hagamos un cierre de módulo repasando los conceptos claves que ustedes se tienen que llevar e interpretar cuando estudien y vayan a rendir la materia. Es importante que ustedes distingan la evolución de los factores de la producción a lo largo del periodo, porque esos factores de la producción, trabajo, capital, recursos naturales y la tecnología que los combina, van a determinar los factores, los productos, la mercancía que el país obtiene, el nivel de crecimiento que tiene esa mercancía y las posibilidades de intercambiarse con el resto del mundo. Segundo, es importante que ustedes destaquen y tengan siempre en cuenta la inserción internacional de Argentina en el mundo, porque Argentina es una parte del mundo, el mundo la afecta, las circunstancias internacionales siempre son claves para entender el proceso político y económico del país. Y tercero, es muy importante que ustedes vayan viendo la evolución de las ideas, la cultura económica, política y social de Argentina, porque eso les va a dar la otra pata de la explicación de los procesos de desarrollo económico, ¿sí? Y para finalizar, justamente les traigo una frase que tiene que ver con esto de la cultura, de los problemas que se van generando a lo largo del desarrollo y que requieren nuevas soluciones que a veces no habían sido pensadas. La frase es de Albert Einstein y dice lo siguiente: el mundo que hemos creado como resultado del nivel de pensamiento que hemos tenido hasta ahora, crea problemas que no podemos resolver en el mismo nivel de pensamiento en que los hemos creado. ¿Se entiende? Quiero decir con esto, y quiere decir Einstein, el proceso de desarrollo va generando problemas que no habían sido pensados. La vida de cada uno de nosotros va generando problemas que no los tenemos resueltos mientras los vamos generando. El salto para la resolución de esos problemas está en la cabeza de cada uno y en la posibilidad de cada uno desarrolle nuevos conocimientos para enfrentar esos problemas que fue generando en el pasado, ¿sí? Siempre es un proceso de crecimiento cultural, de crecimiento intelectual, el que posibilita el desarrollo, ¿no? Termino con esa frase: el desarrollo entonces está en la cabeza más que en ningún otro lugar. Muchas gracias y nos vemos el próximo módulo con el nuevo periodo de la etapa de Historia Económica Argentina. Muchas gracias.